el anabolismo es el conjunto de reacciones de síntesis de moléculas orgánicas. Es decir, vamos a sintetizar moléculas usando energía, o sea, ATP y poder reductor. Y esto lo vamos a conseguir gracias a las distintas reacciones que van a tener lugar en el organismo. Que se me ha ido. ¿Dónde estáis metidos? Aquí, perfecto. Ya está. Eso. Entonces vamos a estudiar cómo el organismo, a través de las reacciones anabólicas, es capaz de conseguir pues lo que necesite en ese caso. Teníamos aquí los tipos de anabolismo que podemos encontrar, que son anabolismo autótrofo y anabolismo heterótrofo. Como os digo, lo que tenéis que tener en cuenta simplemente es que el anabolismo es la síntesis de moléculas orgánicas, ¿vale? Entonces, si el anabolismo es autótrofo, serán moléculas simples a partir de moléculas inorgánicas. Y si el anabolismo es heterótrofo, serán moléculas complejas a partir de moléculas orgánicas. Son contrarios. Como os comentaba también, para poder realizar la síntesis de estas moléculas necesitaremos energía en forma de ATP, que la vamos a conseguir de distinta forma, depende del tipo de organismo. Si el organismo es capaz de realizar la fotosíntesis, esa energía la va a conseguir a través de la luz. Y si el organismo es capaz de realizar la quimiosíntesis, será a partir de reacciones químicas, de las reacciones que después veremos, redox, por ejemplo. Y después tenemos que tener en cuenta que también se va a necesitar el NADPH, que es el poder reductor, que se irá formando en cada uno de los casos de una manera. La siguiente cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que estos son los tipos de reacciones que se pueden hacer. Después, la combinación de ellos nos dará los tipos de organismos, los 4 tipos fundamentales de organismos que tendremos: los fotoautótrofos, los quimiautótrofos, los fotoheterótrofos y los quimioheterótrofos. Importante el tener claro algún ejemplo de estos organismos. Por ejemplo, los fotoautótrofos pues son plantas, algas y bacterias. Y saber lo que significa cada una de estas cosas. Que el primero indica la fuente de carbono, de dónde obtienen el carbono estos organismos. En este caso, por ejemplo, del CO2. En los quimioautótrofos, pues también del CO2. De nuevo, recuerdo que es el cruce de las reacciones que hemos hablado antes. Al cruzarlos entre sí, pues nos salen los 4 tipos. En este caso de compuestos orgánicos y aquí de compuestos orgánicos también. La siguiente filita vais a encontrar de dónde obtienen la energía, como veis los fotos pues, de la luz, y los quimios del ATP, de las energías redox, como os pone aquí, de las reacciones químicas. Y por último, los electrones. Los electrones se obtienen de compuestos inorgánicos o compuestos orgánicos, según de dónde proceda, según el tipo de organismo y de dónde procedan estos electrones. Os había comentado algunas definiciones que son importantes, como eso, la del anabolismo, y después de esto empezamos con la fotosíntesis. La fotosíntesis, como os había dicho, es el proceso, esto es una definición que tenéis que conocer, es el proceso mediante el cual los organismos fotoautótrofos captan la luz y la emplean como fuente de energía para sintetizar compuestos orgánicos, empleando... que esto no me va. Vamos a ver, que me quedo sin el... Ah, sí. Empleando, como os decía, como fuente de energía para sintetizar los compuestos orgánicos, empleando los compuestos inorgánicos del medio, como por ejemplo el CO2, ¿vale? Pero no es el único. Recordemos también que hablamos de lo que son las células fotolitótrofas. Las células fotolitótrofas es como se llama a las células con la capacidad de hacer la fotosíntesis. Y que estas células tienen dicha capacidad gracias a que presentan unos pigmentos fotosintéticos. Estos pigmentos fotosintéticos son los que van a captar la luz, a crear una nube de electrones alrededor, o sea, a pasarlos a pasar esos electrones y a lograr que gracias a esa cadena se genere bueno, los compuestos que necesita la célula generar.
Estos compuestos fotosintéticos capaces de absorber la luz, como os decía, son principalmente la clorofila, los carotenos, las xantofilas y los isoprenoides. El más importante que tenéis que saberos es la clorofila, que es el que estáis viendo en pantalla. La clorofila, tenemos distintas clorofilas, la A y la B. La clorofila que vais a estudiar y que sabéis vosotros es la A, salvo las de las bacterias, que son las bacterioclorofilas, pero el resto son clorofilas tipo A. Estas clorofilas, como os decía, están compuestas por un anillo importante de protoporfirina, en el cual se genera la nube de electrones, ¿vale? Y tiene un centro de magnesio. Bueno, esto no es tan... No os preguntan tanto detalle en la EBAU, pero sí que por lo menos sepáis que tiene un centro de magnesio alrededor del cual se crea esta nube de electrones, esos electrones que luego se van a pasar. Y después tiene una cadena hidrófoba de fitol, que es lo que permite que se mantenga anclada a la membrana. Después, saber que las clorofilas tipo A absorbían la luz roja y la luz azul, reflejando la luz verde, y por eso tienen ese color verde, ¿vale? Simplemente. Lo siguiente que hay que saber es que estos pigmentos fotosintéticos, no solo la clorofila que acabamos de ver, sino los demás que os he hablado, se unen formando lo que llamamos los fotosistemas. Unos complejos en los cuales se va a absorber la luz y se va a pasar los electrones gracias a esos pigmentos fotosintéticos. Importante conocer que estos pigmentos se encuentran en las membranas de los tilacoides de las células eucariotas y las cianobacterias, que ya comentamos que ya hablaríamos más adelante un poquito de las cianobacterias, y lógicamente como los procariotas os había dicho que no tienen orgánulos en sí mismos, pues estarán en la membrana plasmática de los procariotas. Y gracias a eso podrán realizar la fotosíntesis. No de todos los procariotas, lógicamente, sino de aquellos de aquellos que hacen la fotosíntesis, ¿vale? De aquellos fotolitótrofos. Y lo mismo en eucariotas, recordadlo, no todas las células tienen tilacoides, solo las células vegetales. De hecho, bueno, os puedo enseñar para que veáis, porque sí que lo he mirado, lo he pensado en enseñar. Os he dibujado aquí un cloroplasto, ¿vale? Estos son los tilacoides, esto que veis aquí. Los tilacoides, como os decía, están colocados de distintas formas. Tenemos unos que se llaman lamelas, que son estos larguitos, y unos que se llaman grana, que son los que están apilados. Pero aunque aquí en este dibujo, ese esquemático, lo veáis independiente, en realidad... ¡Ay! No me va a dejar aquí así. Vamos a ver, un cloroplasto tiene más esta pinta. ¿Vale? Los tilacoides tienen esta pinta. Están, bueno, aquí también se ven apilados, a ver si encuentro uno en el que se vea que están conectados realmente, ¿vale? Aquí. Si ¿podéis verla con claridad? ¿La imagen? ¿Es la imagen o no? Que os estoy enseñando. Sí, sí se ve. Sí. Como ves, Sí. realmente están conectados, o sea, son unos realmente. Entonces, lo que pasa es que se ponen de forma apilada, que son la grana, o de forma continua, que son la lamela. Por eso, en el esquema después del transporte acíclico, que os pongo al final del tema, está todo junto como si fuese una membrana, ¿vale? Simplemente recordad que están en lugares diferentes, es como compartimentarlo, pero todo viene a ser uno, ¿vale? Continuamos entonces, vamos a quitar esto, quitamos también esto, el cloroplasto y volvemos a anabolismo, que es lo nuestro. Bueno, como os decía entonces, los fotosistemas están divididos en dos zonas. El complejo antena, que lleva los pigmentos que absorben la luz, lógicamente como os había dicho, que son los isoprenoides, los betacarotenos y las xantofilas. Y el centro de reacción fotoquímico, donde se sitúa la clorofila diana.
Importante que recordéis también que tenemos dos tipos de fotosistemas, ¿vale? Los fotosistemas 1 y los fotosistemas 2. Se diferencian en dónde actúan esos fotosistemas, en dónde se encuentran esos fotosistemas y en la longitud de onda a la que absorben. El fotosistema 1, PS1 o P700, está situado en los tilacoides de las lamelas, en el estroma, ¿vale? Los larguitos que os decía, que aquí serían estos de aquí. O sea que aquí se ven más apilados que otra cosa, pero sería esto que aparece por aquí. Estos, como os digo, recordad que participan en distintos transportes en distintos transportadores, transportes de los electrones. No los dos participan en ambos. Este participa en los dos, en este caso. Y absorbe energía, absorbe luz, en este caso, a longitudes de onda iguales o inferiores a 700 nanómetros. Por su parte, el fotosistema 2, que participa solo en el transporte acíclico o en Z, está en los tilacoides de la grana, en estos apiladitos que son más numerarios. Y además absorbe a 680 de nanómetros. Y esos son los dos fotosistemas que vamos a tener y que vamos a estudiar. La siguiente que tenemos que saber es que la fotosíntesis, vamos a empezar a hablar ya directamente de lo que es la reacción general, se divide en dos fases. La fase luminosa o fotoquímica, que también se puede llamar, y la fase oscura. Recordad que las diferencias es porque una necesita luz y la otra no. Pero que no necesite luz, recordad que no significa que se tenga que hacer de noche, significa simplemente que no necesita luz, como la mayor parte de las reacciones que conocemos. La glucólisis tampoco necesita luz y no se tiene que realizar de noche. En este caso es eso lo que ocurre, ¿vale? La fase luminosa lo que va a hacer es, con la energía, es decir, con la luz, los fotones, conseguir pasar al final dos electrones al NADP+, y generar poder reductor, que después será empleado en la fase oscura. Y también va a meter protones que se van a emplear después por la ATP sintasa para generar ATP, y ese ATP también será usado en la fase oscura. Tenéis que recordar que en eucariotas, esto, lógicamente, porque los fotosistemas están en los tilacoides, va a ocurrir en las membranas de los tilacoides. En este caso, de la grana y de la lamela, porque los dos fotosistemas están implicados. Y en cianobacterias va a ocurrir en sus tilacoides intracitoplasmáticos, ¿vale? Porque en cianobacterias son todos iguales. ¿Dónde ocurrirá en los procariotas? En la membrana citoplasmática, porque es donde ellos tienen los fotosistemas, no tienen tilacoides, recordamos. Básicamente, lo que ocurre en el transporte acíclico o en Z de la... Jesús, ¿me querías preguntar algo? No. Vale, Jesús. Bueno, como os decía, la fase luminosa se puede hacer de dos formas, mediante el transporte acíclico, que es este, o el transporte cíclico. Los elementos que participan en este transporte son básicamente los mismos. O sea, son los mismos tipos de moléculas, pero en uno menos que en otro, ¿vale? La cadena es la misma, no son independientes. Por eso, porque están implicados los elementos del transporte acíclico en el cíclico, ocurre o uno u otro, según sea más interesante una cosa u otra. En el transporte acíclico, como os decía, lo que va a ocurrir es que la luz, mediante dos fotones, va a oxidar el fotosistema 1. Y este fotosistema, cuando se oxida, es capaz de dar dos electrones al NADP+, a través de la ferredoxina y generar poder reductor en forma de NADPH y H+. Recordemos que este protón no participa en estos protones que están aquí, porque este protón queda en la parte estromática, en la parte del estroma. El estroma es como el citosol, pero en el cloroplasto, por así decirlo, ¿vale? O sea, esta
fuera del tilacoide. Y los que sí van a participar posteriormente en la síntesis de ATP son los protones que van a estar dentro del espacio intratilacoidal. Es decir, por aquí podríamos considerar que viene la membrana del tilacoide. Como os digo entonces, se genera este poder reductor y el fotosistema 1 queda con 2 electrones menos, queda oxidado. Para resolver esto, ¿qué pasa? Que la luz, por otro lado, con otros 2 fotones, va a oxidar el fotosistema 2 que se encontraba en la grana, de manera que este fotosistema se oxida y es capaz de ceder 2 electrones a la plastoquinona. La plastoquinona se los pasará al citocromo B1 y en este paso se van a bombear al espacio intratilacoidal 4 protones que van a quedar ahí dentro, reservados para después. Después, el citocromo B1 le pasará los electrones a la plastocianina y la plastocianina hace que el fotosistema 1 se recupere y ya lo podemos volver a usar con la luz para que siga generando poder reductor. Por su parte, el fotosistema 2 nos habrá quedado con 2 electrones menos porque son los que ha metido en la cadena. Para poder recuperarlos, lo que hace es hidrolizar agua, H2O, en forma, en este caso, como se conoce la reacción, de 1/2 de O2, recordad que esto es porque el oxígeno lleva un 2 aquí, con lo cual para que la reacción quede equilibrada tenemos que ponerle 1/2 y 2 protones. Estos 2 protones se van a unir a estos 4 protones, generando 6 protones en el espacio intratilacoidal. Y así el fotosistema 2, a través de esta hidrólisis, coge 2 electrones y se recicla, es decir, bueno, pasaría de este estado oxidado a aquí, ¿vale? Y podrá volver a coger, a excitarse por la luz, por los 2 fotones, y volver a pasar 2 electrones para que se vuelva a recuperar el fotosistema 1. Eso es lo que ocurre básicamente en el transporte acíclico. Y me recuerdo que no tengo que... Ah, sí. Lógicamente, como veis, al hidrolizar agua, en este caso sí que se hidroliza agua, en el transporte cíclico no, otra de las diferencias, ahora cuando hablemos del transporte cíclico las iremos viendo, se forma oxígeno. Este oxígeno va a difundir a la atmósfera. Os recuerdo que para la planta el oxígeno es una sustancia de desecho. Entonces, debido a que se genera este oxígeno, el transporte acíclico es oxigénico. No anoxigénico, anoxigénico será el cíclico, oxigénico. Sí es verdad que tenemos algunas fosforilaciones anoxigénicas en algunos tipos de bacterias, como las bacterias purpúreas y las verdes del azufre, que las tenéis como ejemplos de los organismos, de los tipos de organismos, en los cuales, como el donor de electrones, es decir, no es el agua, sino el sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, lo que ocurre es que no se va a formar oxígeno, se va a formar azufre. Entonces, en este transporte acíclico no va a ocurrir una reacción oxigénica porque no se va a producir oxígeno, que no va a difundir a la atmósfera, se va a producir azufre, con lo cual se denomina anoxigénico. Realmente para ellas es lo mismo, sigue siendo una sustancia de desecho, lo que pasa que nosotros, que somos un poco ególatras, pues diferenciamos entre los que nos dan algo que nos sirve y algo que nos mata. En este caso los que nos sirven es el oxígeno y le llamamos oxigénico y lo que no, anoxigénico. El siguiente transporte, el segundo tipo de transporte, es el cíclico. Como os digo, los mismos elementos del transporte acíclico y por eso uno u otro. En este caso, como os decía, es anoxigénico porque no se hidroliza agua. En esta sí. Otra diferencia, se van y esto es corrigiendo los deberes, ¿vale? Se van a incluir 2 protones en vez de los 4 que se incluían, que se bombeaban aquí. Otra diferencia, en este caso, el fotosistema 1 es el único que participa. Y además, solo se va a excitar por un fotón de luz, no por 2. Con lo cual, solo va a haber transporte de un electrón, no de 2. Y otra cosa más, este electrón vuelve al fotosistema 1.
no se pierde en el transporte, en el poder reductor que se genera. Otra cosa más es que aquí no se genera poder reductor, solo se va a generar ATP por estos protones. Como veis, no hay en ningún momento generación de poder reductor. ¿Por qué? Porque el electrón que sale es el mismo electrón que entra. Lo único que sirve es para bombear protones. Entonces, este transporte lo que hace es dar energía a la célula. Bien. Entrando ya en lo que es materia del ciclo, de la fase cíclica, lo que ocurre simplemente es que el fotosistema 1 se va a excitar por un fotón de luz, va a pasar un electrón a la plastoquinona a través de la ferredoxina. Recordemos que la ferredoxina, como os había dicho, está pegadita al fotosistema 1, aunque no forma parte del fotosistema 1 como tal, está pegadita a él y está en contacto íntimo con ella, con lo cual es la que realmente pasa esos electrones. El fotosistema 1 se lo pasa a la ferredoxina. De hecho, está tan pegada y tan incluida que en algunas comunidades ni siquiera se menciona. Pero bueno, es importante saberla. La ferredoxina pasa el electrón a la plastoquinona. La plastoquinona lo pasa al citocromo B1 y cuando están en este caso, cuando están el electrón, no los electrones, el electrón, en el citocromo B1 se bombean 2 protones. Y del citocromo B1 el electrón pasa a la plastocianina y vuelve al fotosistema 1. Como podéis ver, es fácil recordar los números porque siempre va a ser un electrón, 2 protones. Por eso en este caso, 2 electrones, 4 protones, o sea, 2 protones por cada electrón. Es lo mismo, solo que aquí es por duplicado y por eso son 4. Aquí lo único que hay que recordar es que se van a unir los 2 protones de la hidrólisis del agua. En este caso, se van a meter estos 2 protones al espacio intracelular privado. Y del transporte cíclico creo que no tengo que comentaros nada más. Lo siguiente que tenemos que saber es cómo se localizan los elementos en la membrana. Como os digo, estos serían las membranas de los tilacoides. Simplemente recordad que esta parte es la grana y esta parte es la lamela, ¿vale? Pero por esto mismo que os decía antes de que están comunicados entre sí, es que os puedo poner este esquema todo seguido y tiene sentido este transporte electrónico. Entonces, aquí estáis viendo un poquito el transporte acíclico, porque bueno, me resulta más gráfico el poder enseñaros todo cómo ocurre, dónde ocurre la hidrólisis del agua y todo eso, pero si fuese el cíclico del que estamos hablando, simplemente cortaríamos por aquí. Es decir, este no estaría implicado y sería un protón dos protones los que estarían entrando, porque sería un electrón el que estaría pasando aquí. Y bueno, aquí no se formaría el NDPH y sí que estaríamos viendo la luz, ¿vale? Simplemente es lo mismo. Tampoco el seguir, o sea, no os van a pedir este esquema. Como os decía, entonces, lo importante realmente, lo que busca al final la fase lumínica es la creación de poder reductor y de ATP, que será usado en la fase oscura. Esto lo va a hacer a través, entonces, de el NADPH, que se forma en la fase acíclica, cuando la célula está bien. Si la célula no está bien, no puede, por ejemplo, no tiene acceso a agua, o, por ejemplo, se está desecando, entonces cierra los estromas, cierra es como si cerrase los estromas, no como los poros, los estomas, perdón, estomas. Cierra los estomas, que son como los poros de las hojas, con lo cual el oxígeno que se generaba aquí queda retenido dentro de la hoja y, como os digo, es una sustancia de desecho para la planta, con lo cual no puede generar mucha. Así que lo que hace es paralizar esta parte de la ecuación o de la reacción o como de la cadena, si queréis llamarlo así. La paraliza, no se genera más oxígeno y entra en la fase cíclica, de manera que puede continuar obteniendo ATP, porque el ATP sí que lo va a usar para otras cosas. Aunque no pudiese hacer la fase oscura, el ATP es necesario para la glucólisis o para cualquier otra reacción metabólica que vaya a necesitar. Importante entonces el pensar que el poder reductor es el producto final y el ATP. Este ATP
se va a generar gracias a los protones que se van a meter al espacio intratilacoidal y que van a ser propulsados a través de la ATP sintasa, generando este ATP. Esto va a ocurrir en dos fases. La primera fase es la generación del gradiente electroquímico, es decir, estos protones que se van acumulando aquí van a generar una diferencia de pH porque son protones, y de carga precisamente porque, o sea, de pH porque son hidrógenos, quiero decir, y de carga porque son protones, porque son cargados, tienen este más aquí. Entonces, hacen que la membrana, o sea, la parte exterior de la membrana tilacoidal esté cargada con menos positivamente que la parte interior. Entonces, por un proceso que sería la misma teoría que seguís con la ósmosis, o sea, las diferencias hacen que las cosas se quieran igualar entre dos membranas, membranas que en este caso serían permeables, y recordad que no estamos hablando de agua, ¿vale? Estamos hablando de cargas. Serían permeables gracias a la ATP sintasa. Las diferencias de composición hacen que se quieran unir y que se quieran mezclar e igualar. En este caso, entonces, este gradiente electroquímico va a hacer que se unan aquí 14 protones por cada 9 fotones de luz y se expulsen generando la fosforilación del ADP. En este caso, por 14 protones, 3 ADPs con 3 fosfatos que van a formar 3 ATPs. Y del transporte de la fotosíntesis lumínica ya no tenemos nada más que decir entonces. ¿Alguna duda de la fase lumínica? Entiendo que no. No, no. Pues continuamos. Entonces, si no hay dudas de cómo ocurre, tenéis que recordar que es muy importante la ecuación de la fase lumínica. Va a haber 3 ecuaciones que tenéis que recordar. La de la fase lumínica, la de la fase oscura y la de la fotosíntesis en general. Recordad que esto de aquí, esta HV, son los fotones, es la manera correcta de escribir fotones, aunque aquí os he puesto PS, es por el fotosistema simplemente porque uno entraba al fotosistema. La manera correcta es el HV, ¿vale? Y quiero que lo pongáis así. La reacción es que es muy grande para ponerla seguida, pero bueno, si la queréis poner seguida, también la podéis poner seguida en el examen si veis que no os entra, ¿vale? O sea, es decir, esta flechita aquí y a continuación el resultado escrito entra mucho mejor. Lo que pasa que para que lo vierais aquí y no estuviese condensado, lo puse hacia abajo. Siempre preocupándonos por el espacio del examen, no os vayáis a quedar cortos. Como os digo, importante que tengáis claro de dónde procede cada cosa. Si alguien no lo tiene claro, que me pregunte, ¿vale? Esta tabla no os la van a preguntar de esta manera, o sea, el ponerla así, pero sí que creo que es importante para estudiarla y conocerla. Los 8 fotones, que 4 y 4, porque recordad que estamos haciéndolo 2 veces, etcétera, etcétera, para que luego tengamos 8 electrones, para que sean hacia el 12, bueno, todo eso. Lo siguiente a lo que pasamos entonces es la fase oscura, o la biosintética, que se llama también. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a usar el ATP y el poder reductor para fijar el CO2, que es lo que de verdad le interesa a la célula, en compuestos que después va a usar para su propio beneficio, para su metabolismo, que van a ser la glucosa. La glucosa en la reacción final, también puede ir a fructosa, pero bueno, ya os dije que eso es un plus que podéis conocer. En este caso, hay que saber que la fase oscura es una fase cíclica, como podéis ver, y se denomina ciclo de Calvin, que son las reacciones. Lo que va a hacer es consumir ATP y NADPH y generar ADP y NADP+. Y bueno, en esta reacción también. Esta reacción hay que saber que sucede en el estroma del cloroplasto, es decir, fuera del tilacoide, en lo que sería el citoplasma, ¿vale? Citoplasma del cloroplasto, y que obviamente en procariotas pues va a ocurrir en el citoplasma, porque recordemos que los procariotas no tienen tilacoides y que no tienen orgánulos y que todo se llama citoplasma. Pero en los cloroplastos, que están dentro de la célula eucariota, ocurre en el estroma.
¿vale? El estroma es como llamamos a lo que sería el citoplasma del cloroplasto, pero no me lo llamáis citoplasma porque entonces os vais a estar refiriendo al citoplasma de la célula eucariota, es decir, tenemos la célula eucariota, dentro tiene un cloroplasto que está nadando en el citoplasma. Si vosotros en el examen decís que ocurre en el citoplasma, vas a estar diciendo que ocurre fuera del cloroplasto. Eso es importante, ¿vale? Hay que hablar con propiedad. Bien, el ciclo de Calvin se divide en 3 fases, ¿vale? Estas 3 fases van a ser la fijación del carbono, la reducción y la regeneración de las moléculas. Lo que va a ocurrir es que en la fase de la fijación, en la primera fase, una ribulosa 1,5-bifosfato, recordad que ahora voy a estar hablando de una vuelta, entonces me voy a estar fijando en los carbonos de aquí. Las 6 es por las 6 moléculas que van a considerarse, ¿ok? Entonces, una molécula de 5 carbonos se va a unir a un carbono, no estoy hablando de una vuelta, perdón, estoy hablando de una molécula. Recordad que por cada vuelta son 3 CO2 lo que entran, con lo cual, de ahí es, ¿vale? Y luego, pues, como son 2 vueltas del ciclo de Calvin, por eso son 6. Pero bueno, eso lo vemos después. Pero eso, una molécula de 5 carbonos llamada ribulosa 1,5-bifosfato, gracias a la rubisco, se va a unir a una molécula de carbono, del CO2, y va a formar 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, es decir, 2 moléculas de una de 5 más 1, que son 6 carbonos, va a formar 2 moléculas de 3 carbonos de este tipo. Luego, estas 2 moléculas de 3 carbonos van a gastar ATP y se van a fosforilar formando 1,3-bifosfoglicerato, de 2 a 2, ¿vale? Aquí se añade el fosfato que necesitamos aquí, la añadimos aquí simplemente. Y esa es la parte de la fijación del carbono. Fijación, ¿por qué? Porque cogemos el C2 y lo metemos dentro, ya lo estamos fijando, ya nos lo estamos quedando dentro de nuestras reacciones. Lo siguiente que ocurre es la fase de reducción. ¿Reducción por qué? Porque usamos el NADPH, es decir, el poder reductor, para que este 1,3-bifosfoglicerato se reduzca en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿vale? El gliceraldehído 3-fosfato ha usado el poder reductor y volvemos a tener el NADP+, que vuelve a la fase luminosa para seguir formando NADPH. O sea, para reciclarse y formar poder reductor. Y que así lo podamos seguir usando. Y por último, tenemos la fase de regeneración, que ocurre cuando aquí hemos juntado 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, gracias a que el ciclo continúa, como os digo, aquí se forman 12 moléculas de 3 carbonos, de las cuales 2 moléculas van a salir del ciclo y van a salir al citoplasma a dar glucosa. Al citoplasma, es decir, salen del cloroplasto. Esto está ocurriendo en el estroma, atraviesan la membrana del cloroplasto, que es una membrana lipídica, y entran al citoplasma. Y ahí la célula ya se encargará de formar glucosa. O también puede ocurrir que se queden en el estroma, ¿vale? Y forme fructosa. Pero como os digo, importante recordar la parte de la glucosa. La parte de la fructosa es un puntito más, ¿vale? Si me acuerdo y tengo tiempo y todo eso, lo pongo. Y si no, importante esta parte. Es decir, sin esta parte, el ejercicio está mal. Bien, de las 12 de gliceraldehído 3-fosfato, entonces las 10 que continuarán en el ciclo, lo que van a hacer va a ser regenerar esta ribulosa 1,5-bifosfato. De manera que primero va a formar ribulosa 5-fosfato, que recordad cómo es esta parte, tenemos aquí, cómo es esta molécula, formaremos las ribulosas 5-fosfato, 10 moléculas de 3 carbonos son 30 carbonos. Es decir, tengo 30 carbonos. Lo que hago es colocarlos de otra manera. Y lo que tendré son 6 moléculas de 5 carbonos. 6 por 5, 30. Mismos carbonos, mismo todo. Es decir, la reacción es constante. No se pierde ni se gana en estas fases. Simplemente se recolocan. Y lo que hace es que esta ribulosa 5-fosfato
coge otro fosfato de los ATPs, gasta ATP, gasta energía y vuelve a formar ribosa 1,5-bifosfato. Esto de aquí. Y esto es básicamente lo que ocurre en el ciclo de Calvin. De nuevo, importante, las reacciones. Aquí teníamos la de la fase luminosa y aquí vamos a tener la de la fase oscura. Como os dije, esta es la reacción general de la fase oscura porque tienen que ocurrir 2 vueltas, 2 ciclos de Calvin. Por cada vuelta serán 3 carbonos. 3 carbonos aquí, 6 aquí, 6 aquí, 6, etc. ¿Vale? Pero la general tiene que ser a 2 vueltas. Si queríais ver cómo lo que ocurre por cada molécula de CO2 para entender bien el ciclo de Calvin, os lo he apuntado aquí abajo. Aquí tenéis lo que ocurre por cada molécula de CO2. ¿Vale? Y aquí por todo el ciclo de Calvin. Y después de todo esto lo que sacamos es la reacción general de la fotosíntesis. Importante, 52 protones, 6 CO2, 6 de agua, lo de la fase lumínica se considera, para dar glucosa y oxígeno. Esta es la general de la fotosíntesis. Bueno, la fotorrespiración, como os decía, es otro proceso anabólico. Este está fuera de la fotosíntesis. Y bueno, sí es verdad que la habréis estudiado en la parte de catabolismo, en la respiración mitocondrial, pero también puede tener lugar en las células fotosintéticas dentro del cloroplasto, por ejemplo. ¿Vale? Lo que ocurre en este caso es que la rubisco, recordad que es el enzima este del ciclo de Calvin, la cual debería tener, debería estar preferentemente empleada para fijar el CO2, que es lo que le interesa a la planta, pues en este caso, si le falta su sustrato, es decir, si le falta CO2, va a catalizar otra reacción en sentido contrario, que va a ser la fotorrespiración. Y en este caso lo que va a ser, en vez de consumir CO2, va a ser consumir oxígeno, es decir, su sustancia de desecho, lo que no le gusta, lo que la planta en realidad no quiere, si ve que la está ahogando, por ejemplo, por lo que os decía, un momento en el que cierra los estomas para no perder agua, en ese momento tampoco puede captar CO2, no puede meter CO2 dentro, entonces no va a tener fuente de energía. Con lo cual, para no morirse, no ahogarse, lo que va a hacer va a ser intentar usar ese oxígeno y consumirlo. Pero bueno, hay que saber que tiene un gran gasto para la célula, ¿vale? O sea, no es lo ideal para nada, no es algo que la célula pueda estar haciendo de manera constante. Porque dices, bueno, si tiene agua, mete un poco de agua, el oxígeno que usa en la fase lumínica lo gasta aquí y perfecto, ¿no? Pero no. No, porque como os digo, el oxígeno para ellos es una sustancia de desecho. Es algo parecido a lo que ocurre cuando una persona está en el desierto. Cuando una persona está en el desierto, orina menos para tener agua, pero eso no quiere decir que pueda sobrevivir, ¿vale? La orina es una sustancia de desecho, con lo cual puedes vivir de ello unos días, pero no de manera indefinida. Y esto es lo mismo, solo que llevado hacia las plantas y hacia sus sustancias de desecho. Como os digo entonces, lo que va a ocurrir en este caso realmente es que la rubisco va a usar el oxígeno y va a intentar desprender CO2, porque al final necesita el CO2 sí o sí. Entonces, esto va a reducir la eficiencia fotosintética, ¿vale? Pero va a permitir que por lo menos la planta sobreviva un poquito. Hay que comentar que para que esto ocurra, para que la rubisco sea capaz de incluir oxígeno, va a necesitar también luz, ¿vale? Es decir, la rubisco es una enzima de la fase oscura. Para realizar el ciclo de Calvin no necesita luz, pero para realizar la fotorrespiración va a necesitar luz y oxígeno. Es justamente lo contrario a lo que realiza en el ciclo de Calvin, donde no necesita luz y no consume CO2. Es totalmente lo contrario, ¿vale?
Y al igual que ocurre en la fotorrespiración de la mitocondria, no va a producir ATP, lo va a consumir. Es decir, la reacción de fotorrespiración va a consumir ATP. ¿Queda claro? Repito. En el ciclo de Calvin, la rubisco consume CO2 para fijarlo y además no necesita luz. Y bueno, no consume ATP en esta reacción, como podéis ver, ¿vale? La reacción de la rubisco concretamente no consume ATP, la consume el ciclo de Calvin, es decir, en otras reacciones, la siguiente, la fosforilación y en la recuperación de las moléculas, pero la reacción de la rubisco no consume ATP. Pero cuando la rubisco tiene que hacer fotorrespiración, entonces consume ATP, necesita luz y emplea el oxígeno. Importante. ¿Y cuándo va a ocurrir también esto? ¿O por qué ocurre esto? Bueno, digamos que realmente la rubisco es una enzima que tiene dos posibles sustratos, de manera que el CO2 y el oxígeno son inhibidores competitivos, es decir, compiten entre ellos por llegar a la rubisco, de manera que el que esté en mayor concentración es el que se va a unir a esta enzima y va a catalizar la reacción que a ese sustrato le interesa. Si hay mucho oxígeno, como puede ocurrir, como os digo, en el caso de que la planta cierre por desecación o lo que sea, entonces lo que va a ocurrir va a ser que el oxígeno se va a unir a la rubisco y vamos a ir a hacer fotorrespiración, lo cual es malo. Y si hay mayor concentración de CO2, ocurre el ciclo de Calvin, lo cual es mejor para la célula. Bueno, otra cosa que tenéis que saber también es que lo que ocurre es que en vez de formar 3-fosfoglicerato, se van a formar dos moléculas diferentes, ¿vale? Una llamada 3-fosfoglicerato y otra llamada 2-fosfogliconato. Y esta 2-fosfogliconato tiene 4 carbonos. Esta de 4 carbonos lo que va a hacer es unirse entre sí y reciclarse en otra ruta llamada la ruta del gliconato, ¿vale? Para formar 3-fosfoglicerato y un CO2. Tampoco, o sea, esto tenéis que entenderlo, no que poder escribirlo, no os van a preguntar esta ruta en plan tal cual, ¿vale? Simplemente que sepáis que lo que pasa es que la rubisco coge el CO2 y en vez de formar 3-fosfoglicerato, forma estos dos compuestos que os acabo de decir, ¿vale? Y que de ellos, que son distintos, una se une consigo misma, o sea, con otra igualita a ella, y gracias a eso primero se une, después se separa en otra molécula diferente, de la cual sobra un CO2, y este CO2 es el que va a entrar aquí en el ciclo de Calvin. Es decir, una vez que el oxígeno ya se ha usado, desciende su concentración y genera CO2, el CO2 aumenta su concentración, con lo cual es capaz de competir con el oxígeno que quede, unirse a la rubisco y continuar el ciclo de Calvin. Importante, ¿qué ocurre? ¿Y por qué no es interesante la fotorrespiración también? Porque la fotorrespiración, como estáis viendo aquí, va a consumir ribolosa 1,5-bifosfato. Es decir, esta molécula es de la que se va a sacar ese CO2. Ese CO2 que luego va a entrar aquí, con lo cual ya no vamos a tener aquí 5 carbonos, vamos a tener una molécula de, bueno, en este caso se van a quedar 3 carbonos por ahí, pero bueno, por las reacciones que tienen lugar, ¿vale? Pero lo importante que sepáis es que la ribulosa 1,5-bifosfato se consume, la saca del ciclo de Calvin. Y claro, el ciclo de Calvin es un ciclo. Está recuperando lo que se consume. Es decir, estas moléculas de aquí realmente siempre están dando vueltas, con lo cual si las quito, si quito una, me quedo con una menos, con una posibilidad menos de seguir este ciclo. Y por eso se va a reducir realmente la capacidad de la célula de integrar el CO2, porque aunque sí le estoy metiendo CO2, este CO2 vino de aquí. Este CO2 va a acabar en una glucosa, con lo cual lo estoy sacando del ciclo. Estoy reduciendo la capacidad de hacer el ciclo de Calvin, con ello estoy reduciendo la capacidad de conseguir glucosa finalmente. Por eso os digo que es un poquito comparado a lo que nos pasaría a nosotros en la orina en
en un desierto. Es algo que puedes hacer durante un tiempo para sobrevivir, para aguantar, o sea, para que el cerebro no se te deseque, no te mueras, pero no es algo que puedas hacer de manera constante porque al final vas a acabar terminando tus propios sustratos. Y en este caso es lo que ocurriría, ¿vale? Luego sí es verdad que si la célula vuelve a estar en unas condiciones buenas y la célula, bueno, en este caso la planta me refiero, vuelve a estar en unas condiciones buenas, esto se puede regenerar mediante otras rutas que no vienen al caso, ¿vale? Pero lo que tenéis que pensar es que si esto continúa en el tiempo, toda la ribulosa no 5-fosfato se va a consumir toda la glucosa y entonces no va a poder sobrevivir, porque no tiene manera ya de conseguir más CO2. Esta es la forma en la que fijan el CO2. Entonces, dado el coste que esta fotorrespiración supone para la célula, hay dos tipos de plantas que tenéis que saber y que sí que caen en el examen, el poder mencionarlas, el conocer lo que hacen, que digamos que han realizado o han desarrollado dos mecanismos para evitar estas reacciones de oxigenación, es decir, para evitar que la rubisco se oxigene. Una de ellas son las plantas C4, y tal cual, C4, se llaman así, que lo que hacen es fijar CO2 en la enzima fosfonol piruvato carboxilasa, ¿vale? Que también se denomina PEP carboxilasa. Esto tenéis que saberlo, pero para redactarlo, ¿vale? No hay que saber las reacciones de esta manera con los carbonos y todo eso. Hay que saberlo y hay que entenderlo como teoría. Como os digo, lo que hacen estas plantas es que cuando tienen CO2, cuando tienen capacidad de encontrar CO2, el CO2 que pueden lo meten en el ciclo de Calvin y el CO2 que sobre por ahí se lo meten a la fosfonol piruvato carboxilasa y lo tienen ahí como reserva. Es decir, coge la fosfonol piruvato carboxilasa, que es una enzima que os sonará de la parte de metabolismo, os tiene que sonar, le meten ahí el CO2 y lo bombean al interior de la célula, al citosol, y ahí lo dejan reservado. Y cuando lo necesitan, lo meten al cloroplasto y al tilacoide, al cloroplasto, perdón, y al estroma del cloroplasto. Recordad que estamos en el estroma, ¿vale? Lo meten al estroma del cloroplasto y lo usan en el ciclo de Calvin y así consiguen aguantar un tiempito más antes de tener que entrar en fotorrespiración. Por otra parte, tenemos las plantas CAM, C-A-M, CAM. En este caso, lo que hacen estas plantas es que abren los estomas por la noche, lo que os decía, los poros, e incorporan el CO2 al fosfonol piruvato. Pero lo que hacen aquí es que en vez de dejárselo en la fosfonol piruvato carboxilasa, forman malato. Es decir, ese CO2 con la fosfonol piruvato carboxilasa consigue formar malato, esto os sonará también de la parte de metabólica, y después, por el día, cierran los estomas, evitando así que se pierda agua, y descarboxilan el malato para obtener CO2. Y esto lo hacen de manera constante, es decir, todas las noches abren los estomas, cogen el CO2 que hay en el ambiente, lo meten, lo forman a malato, acumulan mucho malato y por el día lo cierran y descarboxilan el malato. Esto os tiene que recordar entonces que el ciclo de Calvin no se tiene por qué realizar por la noche. Aquí lo están realizando por el día, simplemente que no necesita luz. Por eso os digo que es importante que recordéis que el ciclo de Calvin no necesita luz, pero no me pongáis en ningún sitio, o si os preguntan, porque es pregunta trampa de examen, verdadero o falso, por ejemplo, el ciclo de Calvin ocurre por la noche. Falso. Puede ocurrir por la noche, puede ocurrir por el día y puede ocurrir cuando quieran, pero no necesita luz, eso es lo importante. Y bueno, hay que saber que el rendimiento de usar el malato sigue siendo bajito respecto a la de fotosíntesis normal, ¿vale? Lógicamente, bastante bajito porque es menos lo que se puede meter. Lo ideal es que puedan hacer una fotosíntesis normal. Pero bueno, es una manera de sobrevivir.